Imagina a un cristiano que cada vez que se arrodilla en oración, hace que el infierno entero tiemble. Un creyente cuya fe es tan firme, cuya vida está tan alineada con la voluntad de Dios, que cada paso que da es una amenaza directa contra las fuerzas del mal. Este tipo de cristiano no es alguien extraordinario por sus propios méritos, sino porque ha aprendido a depender completamente del poder de Dios, a caminar en la luz de su palabra y a vivir una vida consagrada al servicio del reino. En este video exploraremos qué significa ser ese tipo de cristiano. Veremos cómo, a través de la fe inquebrantable, la oración ferviente y una vida dedicada a la santidad y al amor, puedes convertirte en una auténtica fortaleza espiritual, una persona cuya simple presencia desbarata los planes de Satanás. Pero, ¿qué cualidades específicas hacen que un cristiano sea tan peligroso para el enemigo? ¿Qué hábitos y decisiones diarias pueden hacer que tu vida se convierta en un campo de batalla donde la victoria de Cristo sea evidente? Si alguna vez te has preguntado cómo puedes ser más efectivo en tu caminar espiritual, cómo puedes ser una luz en medio de la oscuridad, entonces este video es para ti. Antes de empezar con el video, te invito a que te suscribas al canal si sientes en tu corazón darle gracias a Dios por darte la valentía necesaria para enfrentar al mal. Comenta: si Dios conmigo, ¿quién contra mí? En la sección de comentarios. Tu apoyo es clave para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y este mensaje llegue a más creyentes que necesiten alivio y motivación para seguir adelante. Comencemos y que el Espíritu Santo toque tu vida con este video. La fe inquebrantable, la primera fortaleza del cristiano. La fe es la base de toda vida cristiana, el pilar sobre el cual se construye nuestra relación con Dios y la fuerza que nos sostiene en cada batalla espiritual. Pero no estamos hablando de una fe superficial, de esas que tambalean con cada viento de adversidad. Hablamos de una fe inquebrantable, una convicción tan profunda y sólida que nada, ni siquiera las fuerzas del mal, puede sacudirla. Satanás tiembla ante un cristiano con una fe inquebrantable. ¿Por qué? Porque una fe así desarma completamente sus ataques. Cuando tu confianza está puesta en Dios de manera absoluta, cuando crees sin dudar que Él es tu protector, tu proveedor y tu salvador, te vuelves impenetrable a las mentiras y engaños del enemigo. Ya no puedes ser manipulado por el miedo, la duda o la desesperanza, porque tu fe te ancla en la verdad inmutable de la palabra de Dios. Recuerda a Abraham, a quien Dios prometió que sería padre de muchas naciones, a pesar de que él y su esposa Sara eran demasiado ancianos para tener hijos. La Biblia nos dice que Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Romanos 4:20. Su fe fue su fuerza, y por esa fe Dios cumplió su promesa. ¿Y qué decir de Job, quien después de perderlo todo, se negó a maldecir a Dios? Su fe, aunque puesta a prueba en extremo, permaneció firme. Job declaró: aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Este es el tipo de fe que deja a Satanás impotente, porque sabe que no importa cuán difíciles sean las circunstancias, no puede separar a un verdadero creyente del amor y la fidelidad de Dios. La fe inquebrantable no es un don reservado para unos pocos, es algo que todos podemos desarrollar. ¿Cómo? Alimentando nuestra fe diariamente con la palabra de Dios, perseverando en la oración y rodeándonos de otros creyentes que nos fortalezcan y nos animen. Es una fe que se nutre en la intimidad con Dios, en esos momentos a solas, donde su voz se vuelve más clara y su presencia más real. Cuando vives con una fe inquebrantable, te conviertes en una amenaza para el reino de las tinieblas. No porque seas invencible por ti mismo, sino porque tu vida está completamente entregada a aquel que es invencible. Satanás sabe que no tiene poder sobre alguien que cree firmemente en las promesas de Dios, alguien que ha decidido confiar en el Señor sin importar lo que vea con sus ojos o lo que sienta en su corazón. Así que pregúntate, ¿estoy construyendo una fe inquebrantable? ¿Estoy confiando en Dios de tal manera que nada ni nadie pueda hacerme tambalear? Porque esa es la primera fortaleza del cristiano que deja a Satanás en pánico, la base sobre la cual se levantan todas las demás virtudes. Una fe inquebrantable es la declaración más contundente de que el enemigo no tiene lugar en tu vida. La oración ferviente, el poder que aterroriza al maligno. La oración ferviente es el arma más poderosa que un cristiano puede empuñar en la batalla espiritual.
Es en la oración donde se desatan las fuerzas del cielo y donde los planes de Satanás se desmoronan. Cuando un cristiano ora con intensidad y fe, mueve el corazón de Dios y desata un poder que aterroriza al enemigo. La oración no es solo una actividad religiosa, es un acto de guerra espiritual. ¿Por qué la oración ferviente es tan aterradora para Satanás? Porque es el medio por el cual los cristianos conectan directamente con el poder de Dios. En Efesios 6:18 se nos exhorta a orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, porque solo a través de la oración podemos permanecer alertas y vencer en la batalla contra las fuerzas del mal. La oración ferviente no es una oración rutinaria, vacía o superficial. Es una oración apasionada, cargada de fe y convicción, que clama a Dios con todo el corazón. Es la oración de Daniel, quien, a pesar del decreto del rey, continuó orando 3 veces al día, sabiendo que su vida dependía de su conexión con Dios. Daniel 6:10. Daniel no solo oraba por costumbre, oraba porque sabía que en la oración estaba su fuerza y su protección. Considera la oración de Jesús en el jardín de Getsemaní, donde, enfrentando la cruz, oró con tal fervor que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Lucas 22:44. Esa es la intensidad de la oración que desarma a Satanás. Una oración que no se rinde, que persiste hasta que se recibe una respuesta, que no teme clamar al cielo con todas sus fuerzas. La oración ferviente también es eficaz porque es una expresión de dependencia total en Dios. Cuando oramos fervientemente, reconocemos que nuestras propias fuerzas no son suficientes y que necesitamos la intervención divina. Satanás odia esto porque sabe que un cristiano que ora fervientemente está alineando su vida con la voluntad de Dios y accediendo a un poder que él no puede derrotar. Además, la oración ferviente nos permite resistir las tentaciones y ataques del enemigo. En Mateo 26:41, Jesús advierte a sus discípulos: «Velad y orad para que no entréis en tentación». La oración es el escudo que nos protege de caer en las trampas de Satanás, y es el fuego que consume sus planes antes de que puedan materializarse. Ser preciso en la oración es clave. No se trata de orar de manera vaga, sino de ser específico en nuestras peticiones y en nuestras intercesiones. Si oramos fervientemente por fortaleza, sabiduría, discernimiento y protección, Dios responde, y esa respuesta desmantela cualquier estrategia que Satanás haya ideado contra nosotros. El uso de la palabra de Dios, la espada del Espíritu. La palabra de Dios es más que un libro. Es la espada más afilada en el arsenal de un cristiano, capaz de cortar y desmantelar cada engaño y tentación que Satanás pueda lanzar. No es casualidad que en Efesios 6:17 se nos instruya a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, cuando hablamos de la armadura espiritual. Esta espada es precisa, poderosa y siempre efectiva cuando se maneja con conocimiento y fe. Satanás teme a un cristiano que conoce y usa la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es verdad, y donde hay verdad, las mentiras del enemigo no pueden prevalecer. La Biblia es la revelación directa de Dios, y cuando la empleamos en nuestras vidas, estamos literalmente llevando la voz de Dios a cada situación. Piensa en el ejemplo de Jesús en el desierto, Mateo 4:1-11. Satanás intentó tentarlo en su momento de mayor debilidad, pero cada vez que lo hizo, Jesús respondió con la palabra de Dios. Escrito está. Esa fue su respuesta cada vez, y no hubo réplica que el enemigo pudiera sostener. Jesús no debatió ni argumentó, simplemente usó la Escritura, y con eso, desarmó a Satanás por completo. La palabra de Dios es precisa porque aborda cada aspecto de la vida humana. No hay situación, tentación o desafío que no esté cubierto en las Escrituras. Es por eso que es crucial no solo leer la Biblia, sino también estudiarla y memorizarla. Cuando la palabra está grabada en tu corazón, se convierte en tu primera línea de defensa, lista para ser usada en cualquier momento de necesidad. Además, la palabra de Dios no solo defiende, sino que también ataca. Es capaz de desmantelar las fortalezas mentales que Satanás intenta establecer en nuestras mentes: la duda, el miedo, la desesperación. En 2 de Corintios 10:4-5, Pablo nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
La palabra de Dios destruye cualquier argumento o pensamiento que se levante contra el conocimiento de Dios, llevándolo cautivo a la obediencia a Cristo. Ser preciso y contundente en el uso de la palabra significa conocerla en profundidad y aplicarla con autoridad. No basta con conocer versículos de memoria. Debemos entender su contexto, su poder y su relevancia para cada situación que enfrentamos. Cuando lo hacemos, cada palabra que pronunciamos se convierte en un golpe mortal contra las artimañas del enemigo. Por último, usar la palabra de Dios es un acto de fe. Debes creer en su poder y en la promesa de que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Hebreos 4:12. Cuando hablas la palabra en tu vida, estás invitando a Dios a intervenir directamente en tu situación, y Satanás sabe que no tiene poder contra la intervención divina. El amor incondicional, la fuerza que desarma al enemigo. El amor incondicional es una de las armas más poderosas que un cristiano puede poseer, y es una fuerza que Satanás no puede comprender ni contrarrestar. Este amor, que fluye directamente del corazón de Dios, tiene el poder de transformar vidas, romper cadenas y desarmar completamente al enemigo. Cuando un cristiano vive y actúa con amor incondicional, se convierte en un reflejo vivo de Cristo, lo que causa confusión y temor en el reino de las tinieblas. El amor incondicional o ágape es un amor que no depende de las circunstancias, de lo que recibimos a cambio o de los méritos de la otra persona. Es el tipo de amor que Jesús demostró al dar su vida por nosotros mientras aún éramos pecadores. Romanos 5:8. Este amor es sacrificial, generoso y sobre todo imparable. No se rinde ante el rechazo, el odio o la injusticia. Al contrario, se fortalece en medio de la adversidad, mostrando el poder redentor de Dios en cada acción y palabra. Satanás odia este tipo de amor porque es contrario a su naturaleza. Su reino se construye sobre el odio, la división, el egoísmo y el rencor. Cuando un cristiano practica el amor incondicional, está desmantelando directamente las obras del enemigo. Jesús dijo: ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. Mateo 5:44, porque sabía que el amor es la herramienta más eficaz para desarmar al adversario. Cuando respondemos al odio con amor, no solo frustramos los planes de Satanás, sino que también sembramos semillas de transformación que pueden cambiar incluso los corazones más endurecidos. El amor incondicional también es un testimonio poderoso del carácter de Dios. En Juan 13:35 Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. El amor es la marca distintiva de un verdadero seguidor de Cristo. Cuando amamos sin condiciones, estamos mostrando al mundo y al enemigo que somos hijos de Dios, que vivimos bajo su reino y que nada puede separarnos de su amor. Romanos 8:38-39. Para vivir con este tipo de amor, debemos estar llenos del Espíritu Santo, quien derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Romanos 5:5. Este no es un amor que podemos generar por nosotros mismos, es un don divino que se manifiesta cuando nos rendimos completamente a Dios y permitimos que su amor fluya a través de nosotros. Este amor no solo protege nuestro corazón de las artimañas del enemigo, sino que también actúa como una fuerza ofensiva que destruye las barreras del odio, la amargura y el resentimiento. La humildad. Una defensa poderosa contra Satanás. Satanás es el padre de la soberbia. Su caída fue causada por su orgullo desmedido, su deseo de ser igual a Dios. Isaías 14:12-15. Por lo tanto, cuando un cristiano practica la humildad, está eligiendo el camino opuesto al de Satanás, uno que él no puede recorrer ni comprender. La humildad atrae la gracia de Dios, mientras que el orgullo atrae la resistencia divina. Santiago 4:6 lo expresa claramente: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando un cristiano se humilla ante Dios, reconociendo su necesidad constante de Él, se coloca bajo la protección divina. Satanás no puede tocar a alguien que se ha puesto bajo la cobertura de la gracia de Dios a través de la humildad. Esta actitud de sumisión es una fortaleza inexpugnable, porque la humildad abre las puertas a la intervención directa de Dios en nuestras vidas. Santiago 4:7 continúa diciendo: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí vemos que la clave para resistir a Satanás es primero someterse a Dios.
Además, la humildad nos protege del engaño. Satanás a menudo ataca inflando el ego, sembrando semillas de orgullo y autosuficiencia. Pero cuando practicamos la humildad, reconocemos nuestras limitaciones y nuestra necesidad de la guía divina, lo que nos hace menos susceptibles a caer en las trampas del enemigo. El orgullo lleva a la caída, pero la humildad nos mantiene firmes y nos permite ver las artimañas de Satanás con claridad. Ahora es tu momento de tomar acción. Si deseas ser un cristiano que realmente marca la diferencia, uno que hace temblar a las fuerzas del mal, empieza hoy. Fortalece tu fe diariamente. No te apartes de la oración ferviente y haz de la palabra de Dios tu guía constante. Practica la humildad en todo lo que hagas, reconociendo tu total dependencia de Dios. No esperes a mañana. Comienza a vivir una vida que glorifique a Dios y que aterrorice a Satanás. Nunca olvides que en Cristo eres más que vencedor. Vive cada día con valor, fe y determinación, sabiendo que con Dios de tu lado, nada ni nadie puede derrotarte. Sigue adelante, guerrero de la fe, y recuerda, el poder de Dios en ti es mayor que cualquier cosa que enfrentes. Mantente firme y verás cómo el enemigo huye ante tu fe inquebrantable. Hasta la próxima, guerreros del pavimento.